Muy buenas noches, estimados estudiantes. Buenas noches con todos. Buenas noches, Hola. abogado. Hola, Gisov. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha Buenas ido? noches. ¿Qué tal, Clever? ¿Cómo te va? Qué gusto volverles a ver. Buenas noches con todos. Bueno, esperemos un ratito que se sigan conectando para iniciar con el desarrollo de la tutoría correspondiente. Allá vamos a hablar de temas un poquito más necesarios, incluso por el ámbito educativo que están atravesando, que siempre resulta bastante necesario que ustedes lo comprendan a cabalidad, que tengan un entendimiento absoluto sobre este tipo de temas, porque en sí, de aquí en adelante, todo lo que ustedes lleguen a ver va a tener una estrecha relación con el tema que corresponde a la presente semana. ¿Sí? En este sentido, siempre es necesario que tomemos en cuenta y en consideración todos estos factores, todos estos puntos que estamos eh, yendo a conversar, yendo a, a revisar de manera conjunta, ¿sí? Por el mismo hecho de lo que les estaba diciendo, ¿no? Ustedes de aquí en adelante van a tener que manejarse con este tipo de textos de forma permanente durante todo el transcurso de aprendizaje y de desarrollo, de adquisición de conocimientos en lo que respecta a su carrera, ¿sí? Por eso mismo, como siempre les he manifestado, resulta importantísimo que todos y cada uno de ustedes tengan un entendimiento absoluto de estos temas. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal la semana? Abogado, buenas noches. Hola Beatriz, buenas noches, ¿cómo estás? Estresada, estresada, pero ahí vamos. No se estresen, tranquilos, tomen las cosas con calma. Les juro que si les pusiera a ver todo lo que hago yo en el día, ahí sí se volvieran locos, ya. Por Dios. Pero no importa, yo en ese sentido, como les digo, todo depende de que una persona sepa manejarse de forma ordenada, coordinada, y ya van a ver que en sí van a tener buenos resultados en todos los aspectos y ámbitos correspondientes. Ya les dio clases de Wilson la semana anterior. Sí, abogado. Sí, ¿Qué abogado. tal? Sí, abogado. ¿Cómo les fue? Bien, ¿Sí ven el cambio? sí, Sí, muchísimo, muchísimo. Es muy buen docente, Wilson, en ese sentido. Yo, como les dije, tengo muy muy buen concepto de él en el ámbito personal. Dime, Jesse. buenas noches, Inge. Para pedirle un favor. Ahorita estoy saliendo del trabajo, entonces quería pedirle si puede estar con la cámara apagada hasta llegar a mi casa. Bueno, Jess, no hay problema. Muchas gracias. Yo les comento que con estos climas sí estoy un poquito enfermo, pero bueno, ya para lo que estaba, créanme que me siento, pero súper sano. Justo lo bueno que no me vieron padeciendo ustedes. Pero así, por eso mismo yo también les he manifestado aspectos de salud. Siempre son importantísimos en la vida de una persona y de un ser humano. Por eso siempre debemos tener cuidado nosotros mismos, ser cautelosos, nosotros mismos tomar las precauciones correspondientes. Pero bueno, en sí a veces ya no depende de uno necesariamente, no. Pero se sobresale, no hay problema. Como ven, aquí estamos al pie de la lucha. ¿Sí? Perfecto. Espero que hayan tenido una hermosa semana. En sí, debemos tomar en consideración que ya estamos bastante avanzados. ¿Sí? Imagínense, estamos en la semana número 10, finalizando la semana número 10.
De hecho, estamos cada vez más cercanos a la finalización de este ciclo. Pero como les he dicho, cumplan con las actividades, cumplan con las obligaciones, con las responsabilidades correspondientes. Y créanme que a la semana 16 van a llegar con la tranquilidad y con el sentimiento de la labor cumplida. ¿Por qué? Porque todos van a probar si es que llegan a desarrollarse y desenvolverse de manera adecuada. ¿Estamos? Eso sí es algo que siempre les he dicho y que siempre les voy a repetir. Disculparán que sea medio intenso, pero yo creo y considero que a veces ese tipo de intensidad es beneficiosa, ¿verdad? Muchas veces resulta incluso más productiva con el propósito de llegar a alcanzar todas las metas, los objetivos que nos hemos planteado en relación a este reto que ustedes han tomado y que como una vez más les repito, estoy muy orgulloso de ustedes y de igual manera enaltezco ese esa voluntad, esa predisposición por ir alcanzando metas, cumpliendo objetivos de manera responsable e incluso con el único propósito de seguir creciendo en todos los aspectos que conforman y forman parte de la vida de una persona y de un ser humano. ¿Sí? El ir adquiriendo conocimientos de forma permanente es una muestra de superación personal. Sí, y eso quiero que se lo lleven siempre, porque cada uno de ustedes, para que esté presente en esta clase, para que estén cumpliendo con las actividades de todas las asignaturas, para que estén realizando toda la labor y el trabajo que han venido alcanzando a lo largo del transcurso de tiempo que he tenido el placer y el privilegio de compartir con ustedes, es digno de felicitar. Sí, y en ese sentido yo, como les he dicho, de mi parte siempre van a recibir estas palabras de, de, de orgullo, de incluso hasta de felicidad por el mismo hecho en la forma en la que ustedes se van desenvolviendo en, en, en el transcurso de las clases. ¿Sí? Yo, como les he dicho, yo ya soy docente 5 años y es grato encontrarse con cursos como este, que sean interesados, que sean entregados, que sean responsables, que tengan esa voluntad personal de seguir mejorando, ¿sí? De seguirse superando. Y eso es algo muy bonito, ¿sí? Así que eso sí, ténganlo siempre presente, muchachos. Pero como les digo, sí, ahorita estaremos ya superando, yo creo que de un 60 a un 70% por lo menos de lo que corresponde a este ciclo de nivelación. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, ¿cómo han estado? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión que me quieran manifestar o me quieran decir? Ya saben que conmigo no deben tener vergüenza en lo más mínimo ni en lo más absoluto. Así que para mí siempre es un placer, de hecho, volver a compartir con ustedes, a tener estos momentos yo ni siquiera lo notaría como trabajo, sino de hecho todo lo contrario. ¿Por qué? Porque yo disfruto estas conexiones, ¿sí? Así que vamos a ver si iniciamos y vamos conversando un poquito más sobre el tema que corresponde a la presente semana y que como ya les venía manifestando a las personas que se acabaron de conectar, es importantísimo por el mismo hecho de que muchachos, el, eh, el tema de hoy contiene elementos que ustedes deben conocer por el mismo hecho que los van a ver de forma mucho más frecuente durante todo este transcurso de su preparación académica en la carrera de marketing digital. ¿Sí? Es por ello que el tema de esta semana corresponde a los textos científicos y académicos. ¿Sí? Buenas noches, Porque, maestros. hola, ¿cómo estás? Entonces, en este caso, nosotros sí debemos tomar en consideración estos factores
¿Por qué? Porque este tipo de textos son los que ustedes van a venir observando de forma progresiva y permanente, no solamente incluso solo en la universidad, sino de forma posterior. ¿Para qué? Para seguirse preparando, para seguir adquiriendo conocimientos. Por ello mismo, ustedes deben conocer estas características que forman parte de estos textos. De igual forma, por ciertas particularidades, ustedes van a ubicarlos de forma inmediata, ¿sí? Y así van a tener una comprensión absoluta sobre lo que van a desarrollar y a ver, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien. Vean este curso, qué lindo que están conectados bastantes. Es a mí, por lo general, siempre me llena de, 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 de gratitud también hacia ustedes por la responsabilidad que demuestran de forma permanente en cada clase, en cada tutoría, en cada semana. Muy bien. En este caso, muchachos, debemos tener en cuenta que cuando hablamos nosotros de un texto académico, están definidos en este caso de muchas maneras porque tienen ciertas características y irregularidades que les son propias, ¿sí? Si bien es cierto, no son ni naturales ni universales y dentro de ello constituyen los parámetros legítimos de los cuales se transmite y se produce la ciencia, ¿sí? Muy bien. ¿Qué considerarían ustedes como un texto académico? A ver. ¿Qué considerarían ustedes como un texto académico? Solo es un texto educativo de aprendizaje. Ya, gracias, Claudina. ¿Qué más será un texto académico? Un texto de bastante información. Ya, de información. ¿Qué más podría ser? Los ensayos, profe, los ensayos, las investigaciones. Ya, ¿no es cierto? Son este tipo de textos que se desarrollan incluso en un ámbito de aprendizaje de forma permanente. ¿Sí? Entonces, en este caso, por eso mismo, corresponden a trabajos. Los trabajos que ustedes vienen realizando de forma frecuente, si se dan cuenta, ese se considera como un texto académico. Sí, ese tipo de textos que se siguen desarrollando a través de diversas cuestiones también que incluso contienen estructuras más formales, que tienen incluso contenidos más apegados a lo que ustedes mismos van desarrollando y de lo que van viendo, ¿no? A través de cada clase, de cada nuevo tema que vamos tratando, que vamos adoptando. ¿Cuál creen ustedes que en este caso es uno de los puntos, de los propósitos de un texto académico? ¿Mm? ¿Cuál creen ustedes que puede ser uno de los propósitos o los objetivos de este tipo de textos académicos? Puede ser analizar, informar. Ya, ¿qué más? También puede ser en el ámbito El aprendizaje, educativo. dice, enseñarnos. Ya, enseñar. Cristian, a Puede ver. servir como una guía para, por ejemplo, para personas que estén tratando sobre el mismo tema, así como hablamos nosotros, por ejemplo, de buscar información, los mismos estudiantes, nosotros necesitamos hacer ensayos y nos basamos en otros ensayos o en otros libros para hacer nuestro propio ensayo, o sea, construir nuestro aprendizaje, por decirlo así. Ya, ¿no es cierto? Excelente la puntualización de la Liz. Sí. Entonces, en este caso, como pueden ver, en este sentido, sirven incluso para seguir reflexionando, ¿no? O incluso para seguir desarrollando mejores criterios, incluso hasta para verificar la comprensión de conocimientos.
¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si ustedes desarrollan, en este caso, un ejemplo, lo de esta semana, ustedes realizan un ensayo sobre el texto científico, ¿sí? Eh, en sí, me van a demostrar incluso a través del mismo que cada uno de ustedes leyó, ¿sí o no? Y que además en ese sentido comprendió lo que leyó. Y obviamente, como nos manifestaba la Liz, también puede ser la situación, que hayan ustedes con el propósito de tener incluso un mayor entendimiento, buscaron otros ensayos, ¿sí? Buscaron otros trabajos realizados por otras personas para además llegar a seguir acumulando estos conocimientos y seguir teniendo un sustento mucho más fundamentado, ¿no? Sobre los criterios que vamos a plasmar en este tipo de textos académicos. ¿Sí o no? Ya, perfecto. Cuando nosotros hablamos del texto científico, ¿qué consideran ustedes como un texto científico? Texto A dice que ver. está hablando de lo que ya han investigado, de cualquier tema, puede ser. Ya, Algo yo pero creo más verás, ahí abierto. viene una cuestión diferente, ¿no? Sí tiene una diferenciación. A ver, Andrés. Buenas noches, Ramón. Un texto científico para mí, bueno, por lo que consulté, es un texto que está dirigido netamente a una causa o un efecto, como por decirlo, tal vez a un estudio, de una forma más técnica escrita, que a veces tiende a depender de ello, del tipo de escritura, entonces a veces no se puede entender para un público en general, sino que para personas especializadas en un tema. Ya, perfecto. Gracias, Andresito. A ver, la Jess, por ahí estaba levantándome la mano. ¿Qué pasó? A ver, ¿dónde estás, Jess? Que ya le dio vergüenza a la Jess. Habla nomás. A ver, ¿dónde estás? Ya se me perdió la Jess. Ya, alguien más. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes o qué comprendieron en sí sobre un texto científico? Buenas noches, abogado. Hola, Bueno, Jess. en sí un texto científico es un texto académico. Eh, en la lectura hablaba No. de A ver, artículos científicos, ¿no? verás. En este sentido, sí tiene una diferenciación los textos académicos con los textos científicos. O sea, pero no es un tipo de texto académico también, porque si En hablamos de, por ejemplo, cierto punto, pero no es tan, sí tiene una diferencia abismal. mm, ejemplo, para entender mejor. Ejemplo, ¿qué te puedo hacer en este sentido? Te puedo hacer como un planteamiento que en sí, un texto académico es algo más simple. Pongámoslo así como un ensayo, ¿ya? Ah, Mientras y por que en ejemplo, sí, en, el en sí, en científico, la cambio, tesis, ¿no? La exactamente, tesis de artículos científicos. Ah, ya, perfecto, sí está, ¿no correcto. es Ahí sí. cierto? Ajá. Sí. A ver, Michelita. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Hola. compañeros. Para mí, un texto científico es una investigación que está escrito con una técnica, o sea, está escrito técnicamente y profesional para científicos, valga la redundancia, que hayan hecho alguna investigación en específico. Ya, a ver, Jess. Perdón, muchachos. Yesenia. Inge, abogada, buenas noches, ¿me escucha? Hola. Sí. Yo estaba leyendo, estaba puesto de que el texto científico es el que da la información de una investigación, más o menos. Ya. Eso, abogado, eso leí. Ya, a ver, Vini. ¿Cómo está, Licen? Buenas Hola. noches. De pronto se me viene a la mente, por decirle, la codificación, póngase la Constitución de la República del Ecuador, porque recopilan varios análisis y de eso se puede dictar una norma. Por ejemplo, los Ya. reglamentos. Pienso yo, se me viene a la mente, no sé.
Ya. si estoy equivocado o si estoy en lo correcto. Verás, cuando hablamos de constitución, acabas de poner un planteamiento interesante. ¿Por qué? Porque si hay una diferenciación entre la constitución y las otras normas. ¿Saben por qué? Porque en este caso la Constitución va dirigida para la generalidad de un pueblo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas, indiferentemente de que hayan tenido solo educación primaria, de que sean doctores, de que sean ingenieros, de que sean mecánicos, de que sean arquitectos, leyendo la Constitución la van a comprender. ¿Sí? En este sentido, la norma de la Constitución está escrita y está establecida con contenidos de esta manera, que sean súper comprensibles. Pero yo qué te diré, si nosotros ya nos ponemos a analizar sobre, yo qué sé, el código tributario, ¿sí? Contiene información mucho más especializada en sí al área jurídica y obviamente en vinculación con el tema de los tributos, eh, pero que ya no es de tan fácil comprensión. No sé si alguna vez ustedes han leído algún código diferente a la Constitución, alguna norma legal diferente a la Constitución, y ahí les daría la pregunta, ¿comprendieron lo que leyeron? Se hace más complicado, ¿no es cierto? Pero el punto, el ejemplo de Vini es bueno, por lo que les acabo de manifestar. La Constitución, en cambio, es súper clara, ¿sí? Una persona, cualquier persona que lea la Constitución la va a comprender, pero sí tenemos otros cuerpos legales que ya están estructurados y contenidos de una forma mucho más técnica, por llamarlo así, ¿sí? Directamente especializada a una rama en particular, que en este caso es el derecho, ¿verdad? Porque además, incluso muchas veces en los cuerpos legales, ustedes van a encontrar términos que no comprenden. ¿Sí? Y que a veces estos términos en la generalidad tienen una conceptualización muy distinta a lo que corresponde en el ámbito jurídico. Entonces ahí viene la complejidad, pero interesante el punto del Vini, ¿sí? Entonces, miren, este tipo de textos en sí tienen este propósito ya de carácter mucho más técnico, científico. ¿Para qué? Para dar a conocer este tipo de resultados, conclusiones que se han llegado a obtener, obviamente a través de la experimentación, ¿sí? De la experimentación, de la investigación, que ya han sido demostrados, incluso que pueden utilizarse como pruebas, han sido ya refutados con pruebas, diagnósticos e incluso hasta comparaciones. ¿Sí? Por eso en este caso, nosotros siempre debemos ser curiosos. Sí saben que todo trabajo científico surge de la curiosidad de una persona. ¿Sí? Cuando existe un tipo de problemática con el único propósito de que, de tratar de buscar una solución, ¿verdad? O en este sentido, de llegar a cubrir una necesidad. Dime, Jess. Yesenia. Ah, ya. Entonces, miren, aquí ya tenemos un mejor entendimiento en este caso de lo que corresponde a los textos científicos, ¿no? ¿Qué entienden ustedes que cuando hablamos y decimos que este tipo de textos son redactados objetivamente? ¿Por qué serán redactados objetivamente? Objetivamente, Andrés. tal vez puede ser con claridad o No. se me A ocurre. ver, Andrés. Como tal, un texto científico tiene esa necesidad de dar el objetivo que es conocer o dar o desarrollarse o tal vez un estudio o algo así. Como netamente es más pragmático. Entonces, para mí creo que es eso. El objetivo es ser más conciso en ese tema. No. Ahí estamos siendo objetivos, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de objetividad, muchachos, y esto nunca se lo vayan a olvidar,
los textos científicos contienen y están desarrollados con objetividad por el mismo hecho de que están desarrollados con contenido que ha sido debidamente comprobado, demostrado y verificado. ¿Sí? Ahí estamos hablando de algo que se ha desarrollado con objetividad. ¿Sí? Que en este caso, incluso como lo estaban manifestando algunas personas, ya contiene un lenguaje y una terminología mucho más compleja, ¿sí? Imagínense si nosotros nos ponemos a observar, en este caso, un libro de medicina súper avanzada, con tecnología de punta, desarrollos que se han venido perfeccionando a lo largo del tiempo hasta el año 2025. ¿Creen ustedes que lo llegaríamos a comprender totalmente? ¿No es cierto que no? No, Difícil, ¿no? Dime, Claudine. creo que, o sea, no, porque no tenemos La el preparación. conocimiento o la preparación para poder entender lo que dice en el texto. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el ejemplo que les acabo de plantear, en medicina tienen terminología netamente estricta para ese ámbito y esa área. ¿Sí o no? Ellos utilizan en este sentido herramientas de igual forma que de las cuales ellos son los únicos que las conocen y que conocen sus nombres porque son las únicas personas que las utilizan. ¿Sí o no? Las herramientas que utiliza un mecánico no son las mismas que las utiliza un médico o un especialista, ¿verdad? Entonces, ahí viene el punto también el relevante de los textos científicos. Ya contiene una terminología bastante técnico-científica en total apego al área o a la ciencia sobre la que tratan. Aquí no necesariamente que los médicos, ¿no? Pueden ser, yo que sé, arquitectos, ¿sí? Pueden ser, en este caso, pueden ser abogados, pueden ser profesionales del marketing. ¿Sí? Que en este sentido ustedes van a tener el dominio de todos estos temas porque ustedes se han preparado en esta área. Y obviamente los demás los podremos leer, pero de ahí en cambio a comprenderlos sí tiene un punto de distancia bastante grande, ¿no es cierto? Muy bien. En este caso también. Nosotros vivimos en un momento de desarrollo humano que incluso ha permitido y ha provocado que tengamos mayor accesibilidad a este tipo de documentos, ¿verdad? Si ustedes quieren buscar en este sentido una tesis o un artículo científico, simplemente deben acudir al repositorio de la página digital de una universidad, ¿sí? En este sentido, incluso pueden entrar en la página de la universidad, van a encontrar artículos científicos, van a encontrar tesis, ¿sí? Que ya tienen este carácter de científico. ¿Por qué? Por los contenidos que forman parte de su estructura. Perfecto. Entonces, por ello, es importante que nosotros incluso lo tomemos en cuenta y en consideración. Hay un punto y un factor elemental también en lo que corresponde y respecta a los textos científicos. Los textos científicos, muchachos, tienen una estructura, ¿sí? Un texto normal está desarrollado de una forma muy básica, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros ya estamos hablando de un texto científico, está contenido por partes que son esenciales dentro del mismo, como la observación, el marco teórico, la hipótesis, la metodología con la que fue desarrollada, la experimentación que ustedes aplicaron a través de instrumentos, ¿sí? Y de técnicas, y además los resultados y conclusiones a las que ustedes pueden haber llegado. ¿Sí? Entonces, en sí, esta es una de las grandes diferencias del texto científico. Dentro de ello, nosotros tenemos también características que forman parte de estos textos. Tenemos la claridad, que ahí sí como lo manifiestan.
La lectura debe ser fluida sin interrupciones y su sintaxis está estructurada con un orden jerárquico, ¿sí? Que en este caso nos va a permitir a nosotros, si tenemos la comprensión, tenemos los conocimientos sobre el texto científico que estamos leyendo, va a ser claro, preciso y entendible. En la precisión es cuando nosotros vamos a adecuar el contenido de forma precisa, ¿sí? Desarrollar una en sí un texto debe resultar en este caso que debe tener una estructura bastante consolidada, ¿sí? Debe tener cohesión, como lo hemos venido hablando, debe, en este caso, incluso deben tener información directa y concreta sobre los temas que van a tratar. ¿Qué entienden ustedes por la verificabilidad como una de las características, en este caso, de un texto científico? ¿Qué será la verificabilidad? A ver, Que ¿Qué se ha se comprobado. Ajá, que se comprobó, o sea, que se hizo, repitió el proceso o que la misma teoría se comprobó una y mil veces y no solo por una persona, sino por cualquier otra persona. perfecto, exactamente, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces ya se van dando cuenta, ¿no? De esta relevancia que tiene. La universalidad. ¿Qué entienden ustedes por universalidad? Es en general, o sea, a todos. Ya, que en este sentido, un médico en Alemania debe comprender lo que escriba en un texto científico un médico ecuatoriano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros utilizamos diferentes lenguas, ¿sí o no? Pero en sí, la terminología es universal en el ámbito médico, en el ámbito jurídico, ¿sí? En el ámbito de ingenierías, arquitectónico. Todos los profesionales de las diversas áreas a nivel mundial manejan la misma terminología y tienen e incluso muchas veces las mismas bases de aprendizaje y conocimiento. Por ende, resulta también mucho más sencillo que, por eso mismo ustedes no han visto que los textos científicos tienen un abstract. ¿Saben qué es el abstract? Ya le voy a preñar mejor para que esté pendiente de pañales, de escuelas. María Ahí José. ve. María José Vázquez, por favor, que no nos preñen. Eh, Ya. Entonces, sí se han dado cuenta de que los textos científicos tienen un abstract. ¿Saben qué es el abstract? En este caso, por lo general, viene a ser la traducción del resumen al idioma inglés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí viene es una de las partes de la universalidad. El mismo hecho de que el resumen contenga o se traduzca a un idioma, que en este caso es uno de los más utilizados, ¿no? Como el inglés, permite que en otros países también puedan saber sobre lo que trata nuestro trabajo. ¿Sí o no? Entonces, ahí viene también este punto de universalidad. La objetividad, lo que les había acabado de manifestar. El texto tiene que estar redactado con hechos reales, ¿sí? Y que deben ser debidamente comprobados y verificados. No podemos utilizar aquí contenidos o información subjetiva. En un texto científico jamás va a caber el yo creo, ¿sí? O el me contaron, o pensaría o supondría. No, por el mismo hecho de que, como les manifestaba, ¿no? En este caso, son redactados con contenidos que están desarrollados con objetividad. ¿Sí? Entonces, miren, sí o no que ya resultan bastante diferentes a los demás textos de estos. Abogado, disculpe, ¿sería tan amable de repetir qué era el abstract? El abstract en sí viene a ser la traducción del resumen de un trabajo investigativo.
¿sí? Al idioma inglés por lo general. Puede traducirse también a otros idiomas, pero eso ya dependiendo de la necesidad o de lo que requieran, ¿no? Pero por lo general es traducido al idioma inglés, por el mismo hecho de que este tipo de investigaciones pueden leerse a nivel mundial, ¿sí o no? Entonces, ahí nosotros simplemente leyendo el abstract, yo qué sé, si yo vivo en Estados Unidos y aquí desarrollo algún tipo de investigación, en el abstract yo voy a poder verificar que el trabajo de Beatriz Barrio Nuevo trata sobre este punto, ¿sí? Que tiene estos propósitos, que ha sido desarrollado de esta manera. Y ahí eso, ya si me llega a interesar, obviamente, yo voy a tratar de, voy a incluso a buscar los medios para poder leer de forma total este trabajo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, es importante y eso siempre lo van a ver. Como les digo, pueden descargarse un artículo científico y ustedes se van a dar cuenta que en este caso, sí, contienen, todos los trabajos van a contener un abstract. Muy bien, dentro de los tipos de textos científicos tenemos también documentos científicos, que en este caso, este tipo de texto está elaborado por científicos dirigidos a especialistas relacionados respectivamente con su área. Informan de igual forma, en este caso, el por qué se elaboró la investigación, que tiene bastante similitud, ¿no?, con lo que acabamos de hablar. Y de igual forma van a demostrar resultados, aportan conocimientos y soluciones a problemáticas. En sí, en cambio, cuando hablamos de las características del lenguaje científico, nosotros vamos a obtener y siempre vamos a encontrar ciertos rasgos particulares que corresponden a un lenguaje científico. Estábamos hablando hace un momento, ¿no? De que dependiendo de la rama, la profesión, la especialización de una persona en sí, va a permitir que en este caso tenga acceso al conocimiento y a la civilización completa y total de lo que forme parte del contenido de un texto científico. Dentro de ellos tenemos la tendencia a la exactitud, que en este caso el lenguaje científico se caracteriza por la utilización de un léxico profesional al que llamamos tecnicismos, ¿sí? En este caso, cada una de las áreas, cada una de las profesiones, cada una de las especializaciones tiene y maneja este tipo de tecnicismos, ¿no? Que forman parte en sí de los conocedores, de las personas que han dedicado, en este caso, su preparación a estos ámbitos en particular. Y por ello, en este caso, llegan y buscan la exactitud en lo que tratan de transmitir. En la objetividad, de igual forma, lo que estamos hablando, que en este caso los temas se refieren a un ámbito académico y de formación científica, pero también en este caso se llega a estructurar con oraciones impersonales o pasivas, reflejas, en las que el sujeto llega a desaparecer, sino que incluso habla en tercera persona, ¿no? Puede decirse que se ha considerado oportuno, ¿sí? Incluso verbos que llegan a utilizarse, a aplicarse en este caso. La complejidad, el mismo hecho de lo que concierne a una preparación específica, ¿no? En este caso, ustedes van a ir conociendo terminología que en sí yo puedo llegar a desconocer, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a ser propia de las personas que han estudiado marketing digital, ¿sí? Entonces, ahí tenemos estos puntos que son bastante relevantes en este caso, en relación incluso al desarrollo de este tipo de textos. ¿Sí? Dentro de una tipología textual, nosotros debemos tomar en cuenta que la comunicación científica en sí está desarrollada y responde a este tipo de necesidades. ¿Sí? Una información puede presentarse como una ponencia o póster, si es para un evento, si va para un artículo, si va publicada, o como una tesis, que de los ejemplos que estábamos hablando, incluso hasta en la diferenciación de lo que respecta y corresponde a los textos tanto académicos como los textos científicos. ¿Sí? En sí, también dentro de los mismos podemos encontrar que hay una subclasificación,
como un informe de investigación, artículos científicos, monografías, exposiciones, pósters. Y cada uno de estos tiene ciertas particularidades. En un informe de investigación, nosotros vamos a encontrar en este caso el texto que resultó a través del trabajo investigativo, ¿sí? Pero este se presenta ante un tribunal para una valoración académica, ¿sí? Que también en este caso se llega a defender por la persona que lo realizó. Un artículo científico en sí viene a ser también un texto relativamente breve que se destina a la publicación, en este caso revistas que son especializadas de estos ámbitos científicos, ¿sí? Los consejos directivos también suelen definir con bastante exactitud las características de contenido y de forma de los escritos que aceptan o encargan. ¿A qué se refiere con ello? A que dependiendo de la institución académica de aprendizaje en la que llegan a presentar este tipo de artículos, va a estar contenida de la estructura que requieren, ¿sí? En sí, cuando hablamos en este ámbito, en lo que corresponde y respecta a un artículo científico y una tesis, la tesis tiene muchos más puntos que desarrollar. Mientras que el artículo científico suele ser un poco más resumido, pero que abarca y trata todos los temas, los puntos relevantes que forman parte de una monografía, en este caso, que tiene la particularidad de versar sobre un tema único, bien limitado y preciso. Siempre en este sentido, la monografía es un poquito más general, ¿sí? En este caso es producto también de una investigación, pero más bibliográfica, ¿sí? No es que nosotros dentro de una bibliografía, de una monografía, perdón, vamos a agregar en este caso encuestas, entrevistas para obtener información que corresponde a campo. Una ponencia en sí es una comunicación escrita que una persona presente en algún evento tipo científico, seminarios, como ustedes ya lo tendrán a lo largo de su preparación académica, congresos, simposios, ¿sí? Que en este caso vienen a ser exposiciones por poco, en este caso, para que tengan una mejor comprensión. Una ponencia que es un texto que se opone a otro, ¿sí? Es decir, en este caso, tratar de refutar o invalidar algún tipo de estudio en relación a un tema en particular. La tesina, que es una denominación universal usada, pero que sirve para de igual forma establecer a trabajos más cortos, ¿sí? Más o menos tiene cierta relación con una monografía. Y las tesis, que en este caso las tesis son bastante extensas, ¿sí? Al menos en mi época, cuando yo me gradué de abogado, ahí todavía a nosotros nos obligaban a hacer tesis, ¿no? Que son trabajos bastante amplios, ¿sí? Son trabajos bastante extensos y mucho más detallados en relación, de igual forma, a un tema en particular según la competencia del estudio que se esté desarrollando. Los proyectos de investigación, que en este caso establecen líneas fundamentales de actividades, ¿sí? ¿Por qué? Porque los proyectos se basan a actividades, ¿sí? Que se van a planificar y que se van a tener que desarrollar. Y un póster que en este caso viene a ser también un pequeño como congreso, reunión entre profesionales de una misma área en la cual van a poder transmitir este tipo de conocimientos con el único propósito de seguir adquiriendo conocimientos. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si está claro, ahora sí, lo que es un texto científico, todo lo que contiene y lo que forma parte de ello. Esto es importante, porque como les digo, de aquí en adelante ustedes van a tener que ver y van a tener que familiarizarse mucho con este tipo de textos. ¿Por qué? Uno, textos académicos los van a tener que desarrollar durante todo el transcurso de su preparación académica, ¿no? Si ya desde ahora están desarrollando textos científicos, académicos, perdón, ¿sí o no? Cada ensayo que ustedes desarrollan es un texto académico.
En cambio que de igual forma en el momento oportuno van a tener que empezar a desarrollar textos con carácter científico, que al menos en su caso, este va a ser, supondría, si no existen reformas a los reglamentos, va a ser uno de los medios para que ustedes puedan alcanzar el título que están buscando y están aspirando. ¿Sí? Dime, Jessica. Una consulta. O Dime. sea que de una tesis sí se puede redactar un artículo científico. En sí, a ver, me dices que de una tesis se puede redactar un artículo científico. Esa es Ajá, sí se podría. Ajá, exacto. Sí se podría redactar un artículo científico, ¿o no? En sí, obviamente, pues, sería probable, ¿no? O en este sentido, pero siempre y cuando tú misma seas la autora, para que luego no vayas a caer en, en, en plagios, ¿no? Entonces, ese sí es un punto importante que tomar en consideración, porque en sí, ¿qué viene a ser un artículo científico? Un artículo científico viene a ser un texto más resumido, ¿no? Que una tesis, pero en sí tiene, tiene un contenido estrictamente científico para llegar a obtener los resultados y las conclusiones correspondientes. En sí también, en un artículo científico se establece la discusión, que ahí viene a ser la implementación de la información recabada, de igual manera con los criterios personales y los conflictos que han llegado a encontrar en la proposición de esta problemática. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué están tristes? No, estoy feliz, ¿qué les pasa? Bueno, entonces, por el día de hoy, muchachos, vamos a llegar hasta aquí. ¿Estamos? Muy bien. En este sentido, por favor, no se olviden desarrollar la tarea. Verán que tienen hasta el domingo. ¿Sí? No se vayan a olvidar, sobre todo esto para las personas que no presentaron las tareas del parcial anterior. Estas tienen que sobresalir, tienen que mejorar. Verán que les estoy recordando con anticipación. ¿Sí? Perfecto. En lo demás, por favor, de igual manera, desarrollarán el test, no se vayan a olvidar. Y como les manifestaba, como siempre ha sido un gusto, un placer para mí habernos vuelto a encontrar en esta tutoría. Muchas gracias.